tal? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Consorciando, la provincia de Buenos Aires. Bueno, ahora acá con el contador y amigo Leonardo. Estamos solos, nos dejaron solos. Estamos solos, Leonardo. Nos dejaron solos por diferentes obligaciones de Marcos. Sí, exactamente, esta vez nos tocó a Bernardo. Nosotros, así que Bernardo y Marcos están con otras cosas. Bueno, pero acá vamos a llevar el programa. El emprendimiento comunicacional, como dice el Martillero Giles, sí, es un trabalengua que yo no lo quise decir porque seguro que me iba a equivocar. Así que bueno, acá en otro encuentro de Consorciando. Esta vez con un invitado especial. De lujo. De lujo, el doctor Jorge Martín Irigoyen. Sí, ¿qué tal? Bienvenido, muchas gracias. ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes, así que bueno, bienvenidos a programas como estos que hablan de la propiedad horizontal, toda la vida consorcial, que bueno, que en definitiva para los que vivimos en ciudades es parte de nuestro día a día. Bueno, una alegría, Jorge, tenerte. Jorge, contanos un poquito cómo va el trabajo, contarle a la gente también qué trabajo desarrollas para la Cámara, en la Cámara. Bueno, soy asesor letrado de la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal y Actividades Inmobiliarias, la Cámara que se fundó allá por fines de 1940, con la vieja ley de propiedad horizontal 13.512. Estoy como asesor letrado hace aproximadamente 18 años ya, y he realizado muchas acciones a nivel institucional por la Cámara en su momento, y bueno, seguimos asesorando. También me toca dar el curso de civil para el curso de inicio para administradores, y también soy asesor letrado de algo que son primos hermanos, que es del Colegio Profesional Inmobiliario de CUSICBA. Así que bueno, es un gusto estar acá. Hace poco estuve con Marcos, con Bernardo, que hubo un congreso muy lindo en Gesell. Yo tengo también con mi familia, vamos muy seguido, soy vecino porque nos gusta veranear en Ostende, así que la verdad que la pasamos muy bien. ¿Estuviste disertando en el congreso de Gesell? Estuve disertando en el congreso de Gesell y dimos una charla específicamente para los consorcios, digamos, que están en la costa. Claro, con todo ese desafío. Claro, con los consorcios vacacionales. Me acuerdo en el año 2018 creo que habíamos ido a dar una charla con el doctor Gabaza en Mar del Plata, que estuvimos en Playa Grande, que ahí la charla que di fue en 1984, en 2018, porque cómo se estaba entrometiendo. En ese entonces estaba en la ciudad de Buenos Aires querían hacer la plataforma consorcio participativo, no sé si lo recuerdan. Entonces decía cómo se iba metiendo el Estado cada vez más, en definitiva, dentro de lo que es la vida privada, el derecho privado, en plataformas donde iba a haber una concentración de datos, cosa que después se dejó de lado. Y bueno, siempre me llamó la atención, ¿no? Porque la problemática de los consorcios en ciudades balnearias o turísticas no es la misma que la problemática que los consorcios, por ejemplo, acá de la ciudad de Buenos Aires, claro, o de La Plata. Entonces, ahí muchas veces pasa que son consorcios que están totalmente ocupados, sus propietarios van, o inquilinos que están, por lo general, si son de lugares de costas, en época de verano, y después quedan vacíos. Sí. Entonces, dentro de las charlas que di, me gustó mucho hablar del tema de las asambleas virtuales, claro, ¿no? Con presencialidad virtual, que en definitiva son un sitio web. Porque me parece que es importante darle alternativas para aquellos administradores que quieren que participen realmente los propietarios en las asambleas. Bueno, en la costa a veces tenés edificios de 40 unidades funcionales y tal vez tenés 3 propietarios viviendo. Claro. Entonces son edificios que quedan muchas veces vacíos. Bueno, recordemos también que el tema de los administradores de la costa, vos, Fabián, lo sabés, muchas veces se organizan la asamblea en Buenos Aires. Sí. Fuera del lugar, fuera de todo. En el caso de Mar del Plata se organizan en enero y febrero porque, bueno, por la gran cantidad de turistas o de propietarios que van a hacer turismo, pero después en el resto de la costa se hace en Buenos Aires. Sí, con todo lo que se gastó Totalmente. Conlleva. Digamos, yo tengo administradores que alquilan salones. Viajan una semana para poner todas las asambleas en la semana esa. El tema es que te queríamos preguntar de eso, justamente, que tocaste el tema de asambleas virtuales. Me metieron un tema ya picante. Claro, es un tema aparte picante. Estamos para la provincia, me parece que... Claro, es un tema picante porque sí se puede hacer, no se puede hacer, el Código Civil dice que es presencial. Bueno. Con Marcos tenemos opiniones parecidas, sí. La verdad es esa. Yo lo que creo es que los tiempos van cambiando, esa es la realidad. Entonces muchas veces, en definitiva, si vos hablabas de Zoom, por ejemplo, que es una plataforma que todos conocemos, sí, pero nosotros que somos contemporáneos, lo hablábamos
15 años atrás, Zoom íbamos a pensar que era una cámara de foto. Claro. Un artefacto que volvía a la cámara de fotos para sacar la foto con más exactitud, acercar, etcétera. Después, para los que les gusta más el rock, íbamos a pensar que era la canción de Soda Stereo. Claro. Hasta que llegó la pandemia, y ya sabemos todo lo que es Zoom. Totalmente. De hecho, nosotros desde la Cámara Argentina de la Propiedad Horizontal, desde la CAPAI, y uno de los que colaboré también fui yo, hemos trabajado en lo que son las audiencias virtuales en época de pandemia, porque los consorcios tenían que seguir subsistiendo. 15 años atrás también los juzgados, vos teníamos que agarrar, ir con un escrito firmado de forma hológrafa, presentarnos, nos ponían un cargo y ahí el juez recibía ese escrito. Hoy por hoy vos vas al Poder Judicial y ya los escritos te lo firman en tu estudio y los presentás vía web. Sí, exacto. Es más, si alguien plantea una nulidad por una asamblea que se plantea porque se hizo con presencialidad virtual, el juez que te va a tomar la audiencia te la va a tomar también por una plataforma web. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, yo entiendo, a veces queremos... y me acuerdo, mira, en la jornada de Hessel saqué una frase de Voltaire, ¿no? Que lo perfecto es enemigo de lo bueno, muchas veces. Sí. Entonces, hay una problemática, y la verdad que me parece que la solución no es que ni que un administrador se venga para hacer todas las semanas, en una semana las audiencias en la Ciudad de Buenos Aires, porque si no sos injusto con las personas que sí viven en la costa. Y tampoco me parece justo que cuando vayan todos a veranear, que uno está en Ojota, todos que encima muchos también viven en propiedad horizontal, en sus ciudades del interior, Rosario, que tienen que coincidir Córdoba, tengan que ponerse a hablar. El maravilloso mundo de la propiedad horizontal es divertido, pero digamos que las asambleas, justamente lo que quiso el Código de 2015, lo que buscó fue la participación. Entonces, si vos hoy empezás a ver cómo fue, primero el sentido del Código del 2015, que ya es el viejo Código, pues ya pasaron 10 años, que buscó la participación, que los ausentes se notificaran de las propuestas y no se llegaba a las mayorías absolutas. Entonces, yo lo que llego a la conclusión es que las asambleas con presencialidad virtual, que también hablamos de sitio web, porque fíjense la palabra, o sea, hablamos de sitio, cuando vos decís www es un sitio, entonces, a ver, terminan planteándose las nulidades por las mismas nulidades que en las asambleas con presencialidad física en un mismo espacio físico. Es decir, si hubo un problema con el tema de la notificación de la audiencia, es decir, con el orden del día, con la comunicación, si no se puso claramente como se pone el domicilio, el hall de entrada, si no se puso bien la dirección de web, también en la fase deliberativa, si se pudo deliberar o no, si se cortó la señal o no, si fue tendencioso. No le quita ningún tipo de... Que además, dicho sea de paso, vos grabás las asambleas, por supuesto tenés que decir, vamos a grabar la asamblea y que todos estén comunicados. Entonces, hasta el juez que va a plantear, ver esa nulidad. Tiene una ventaja ante la presencia. O la fase resolutiva. A ver, lo que se votó, votaron propietarios, votaron verdaderos autorizados o votó un cartón. Entonces, a ver, hasta me parece que tenés muchas más formas de control. Entonces yo soy de la opinión que, por supuesto, con las mismas, guardando las mismas formalidades que las asambleas virtuales, que las asambleas presenciales, son válidas. Y más, y creo que es la solución para muchos administradores de la costa. Lo que pasa es que, bueno, después hay cada edificio es un mundo aparte. Entonces hay algunos que tal vez el administrador prefiere la participación o no. Lo ideal es que todos participen. Claro. Hay propietarios que también hoy por hoy prefieren bajar o no las asambleas. Eso en definitiva también se puede consensuar con el edificio. Ahora bien, fíjense otra cuestión también. Antes, obviamente, 10 años atrás se decía, no, entonces estamos dejando afuera a las personas que tecnológicamente... Hoy cualquier... es más, de hecho, mi mamá vivía en Estados Unidos, 78 años, falleció, pero en el 2020, cuando vino la pandemia, apretaba un botón y estaba comunicada con mi hija, con mi hermana y conmigo, y con mi otra hermana que también vivía en Miami. Entonces, entiendo que obviamente hay conceptos, el derecho es dinámico, las interpretaciones de los jueces también son dinámicas, y lo que yo estoy viendo, hasta ahora no he visto un tema de nulidad de asamblea, no he tenido antecedentes por el solo hecho de haberse hecho de forma virtual. ¿No hubo planteos en la justicia o no llegaron a la justicia o no hubo resoluciones? A ver, yo no he visto resoluciones. A ver, sí he visto que han llegado
planteos de nulidad. De hecho, me toca participar muchas veces en el estudio por asambleas presenciales Pero por otras cosas. por lo Por mismo, otros temas. por otros temas, exactamente. No, yo igualmente escuchándolo, la verdad que también pensaba, a mí me pasa mucho en la zona norte con los barrios cerrados, que se da la situación de la cantidad de unidades funcionales. ¿Cómo hago para poder celebrar una asamblea con 500 unidades funcionales? También los barrios privados muchas veces no tienen el lugar, entonces se termina siendo en un lugar externo al barrio y a veces no en lugares que lo soporten, porque tenemos en zona norte barrios de 100 unidades como hay de más de 1000, entonces sería muy difícil. Y lo que pensaba desde el lugar de la Cámara también es 2 seguridades para el administrador, o 2 mecanismos que el administrador, que le aconsejás que tomara. El primero es cómo validar que quien esté del otro lado sea efectivamente el propietario o el autorizado, el apoderado. Y por el otro lado, cómo zanjan el tema de la firma del acta. Bien, primero digo, es una opinión personal. Sí, No claro. estoy hablando por la institución, porque dentro de la institución, obviamente, depende del colega, tiene distintas interpretaciones. Pero de hecho, inclusive hablamos de Marcos Hernández, o sea, con Marcos, él dice, bueno, tiene que tener ciertas cuestiones, que tiene que estar en el hall del edificio, medio híbrido, y está bien, es una opinión y es tan valorable como otras opiniones, como el que piensa, no, solo tiene que ser presencial. Hablando de los barrios privados, vos tenés 2 tipos de barrios. Tenés los que ya están, que son consorcios, Claro. con reglamento de propiedad horizontal, que bueno, esos son unos, pero muchísimos más tenés que son personas jurídicas, que son sociedades anónimas, que son asociaciones. Bueno, yo les quiero decir que la IGJ ya resolvió sobre las asambleas virtuales, que además tiene que tener una adecuación por el 2075 del Código Civil a lo que es la vida en propiedad horizontal, cuestión que ya quedó zanjada, porque al principio cuando salimos nos agarrábamos todos la cabeza. ¿Cómo le da seguridad? De la misma forma que le da seguridad cuando haces una asamblea de manera en un espacio físico, y esto es una opinión personal. Ahí bueno, orden del día, quedó resuelto que el secretario de actas va a ser Juancito, y que los 2 propietarios para designar el acta son María y Pedro. ¿Están de acuerdo? Sí, y lo escribe. Y al final de todo lo puede circularizar lo que escribió a través del chat de esa plataforma. De hecho, hay plataformas de empresas informáticas especializadas en propiedad horizontal que también le dieron mayor seguridad jurídica a ese tipo de asambleas. Y después se busca al día siguiente a los 2 propietarios que van a firmar el acta, firma el presidente de la asamblea, que por lo general es el administrador, puede serlo como no, entonces con lo cual es exactamente lo mismo, porque aparte tampoco es verdad que todas las asambleas es lo que debería redactarse en el momento y firmarla en el momento, pero a veces no tenés el que tiene buena letra, muchas veces lo hace un escribano, que lo hace un escribano, está presenciando, se lleva, redacta y vuelve, y el proceso de la firma es igual. Bueno, digamos. ni que hablar un Zoom, perdón que hable de una plataforma en particular, pero una plataforma especializada con un escribano del consorcio en el medio, ahí claro. Santa Pascua, ya está todo, todo solucionado. Yo en muchos casos ahora lo que estoy viendo, sobre todo en la costa, que administraciones ya con un poquito más de tamaño, que acá en realidad no necesitas un tema de tamaño porque ahora la tecnología te permite, es decir, no es un tema de costo, porque realmente el costo es chico, hacerla semipresencial. ¿Sí? Entonces tenés un grupo de gente, que por ejemplo, caso de la costa que decíamos, si venís a Buenos Aires, dejás a la gente de la costa que realmente, o del lugar, que es donde está el edificio, lo dejás sin participar, porque hay una mayoría en otro lugar. Y entonces lo que hacen es semipresencial, vienen a la oficina del administrador, donde tiene montado un pequeño estudio, digamos, una camarita nada más, con un monitor, y hace semipresencial. Claro. Entonces la gente en cualquier otro lugar haciendo Zoom, y además la gente que está. Claro, y aprovecha y firma la gente que está, firma el acta la gente que está presencial. Entonces hasta se puede firmar ahí en el momento. Sí, yo creo que esto está bueno que tratemos el tema, porque para capaz que un consorcio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un consorcio en San Isidro, en Martínez, hablando de los consorcios en vertical, claro, parecería que estaríamos hablando de algo de ciencia ficción, pero en la costa ocurre todo el tiempo. Todo el tiempo. De hecho, nosotros hicimos junto a Bernardo un pedido al registro de público de administradores de la provincia que las declaraciones juradas no vencieran más en el mes de marzo, porque los administradores de la costa, enero y febrero, están todo el tiempo
con asambleas, y la lógica es que como los administradores son seres humanos, habría que aclararlo porque a veces pareciera que no, son seres humanos, tendría que tomarse vacaciones. Y si yo le pongo el vencimiento de una declaración jurada, era un montón y aparentemente va a prosperar el pedido y van a hacer algún cambio. Pero los problemas de la costa creo que hacen revisar muchas de las cuestiones de la propia horizontal. Y lo que pasa es que, como decimos, justamente, bueno, el programa nació también de eso, ¿no? Sí. De la particularidad que tiene provincia de Buenos Aires, que dentro de la misma provincia, como dice Marco también, que lo dice cada rato, las particularidades que tenemos en cada lugar. 135 municipios. Claro, y inclusive en la costa no es lo mismo Gesell que Mar del Plata. Es decir, son estructuras totalmente diferentes. Tenés distintas realidades. Edilicio, Bahía Blanca, todo, La Plata. Totalmente diferente. Y bueno, pero todo lo que es Partido de la Costa, Gesell, Pinamar, Mar del Plata, Miramar, bueno, claramente son edificios, a veces son ciudades que de pronto reciben en verano claro, entre 5 y 10 veces más cantidad de personas que su población estable. Totalmente. Entonces, bueno, esos edificios, porque si no también termina siendo injusto. ¿Por qué? Porque vos en las asambleas tenés, bueno, el artículo, no sé si conocen el artículo 2060, que muchas veces vos, para que algo sea aprobado en una asamblea, necesitas mayoría absoluta de la totalidad de los propietarios del edificio con un doble cómputo, es decir, por cantidad de unidad funcional, o sea, por cantidad de propietarios y por superficie en relación al conjunto. Ahora bien, te bajan 2 personas a un edificio en Mar del Plata, no llegan a esa mayoría absoluta, entonces tenés que aplicar el segundo párrafo, que es la propuesta de los ausentes. Entonces bajaron 2, tienen una opinión determinada y después el silencio de los ausentes termina convalidando el voto de esos 2, y tal vez fueron 2 personas que votaron una cosa contra 50 que no estaban. Entonces, porque a ver, el código del 2015 lo que buscó primero, artículo 2060, que casi ningún consorcio respeta, porque casi todo lo hace por mayoría de presente. No, la mayoría absoluta es de la totalidad del edificio con ese doble cómputo que dijimos antes. Entonces, vos fijate, en el tema de la realidad de la costa, que por eso yo quise hablar del tema, termina siendo para mí mucho más sano, en esos casos específicos, al administrador que le interese el tema de la participación, que es lo que buscó el del 2015, porque el código del 2015, lo que buscó, bueno, primero, notificarle, mandarle la comunicación del acta de lo que se decidió a los ausentes. Además, si no llegas a esa mayoría absoluta, el orden del día, lo que se votó es una propuesta de la mayoría de los presentes que tienen que notificar a los ausentes. Entonces, si lo que busca es participación, entiendo que para esos casos particulares, que son ese tipo de consorcios, me parece que es una buena solución. Claro, exacto. La implementación de medios que permitan participar más gente. Además, es decir, es un tema también de lógica. Si bajan 2 personas y después le tenés que preguntar a 50 más, ¿sí? Es decir, la idea es que participen más para que la propuesta que exista sea más firme. Que estadísticamente hablando, comparto, hay silencio del otro lado. Claro. Entonces se termina generando una situación y creo que hasta es incómodo para el administrador. Es peor todavía. ¿Por qué? Es peor. Primero que en esos casos de esos consorcios, por lo general tenés más posibilidad de llegar a las mayorías que exige el artículo 2060 del Código Civil y Comercial, con las virtuales, para ese tipo de consorcios. Segundo, es mucho más que una consulta, porque vos mandás el correo electrónico, cuando tenés un correo electrónico validado, que muchos no lo tienen en el registro de propietarios, ese correo electrónico, pero tu canal habitual con el que te comunicás con la administración, aparte de por ahí también tenés plataformas muy interesantes. Ahora bien, que ya ahí hicimos un adelanto sobre el código, quiere decir, ya le pusimos tecnología al código. Claro, pero lo que pasa es que el código no habla cuando habla de reunión, cuando habla de asamblea habla de reunión, claro, de propietarios. Ahí vamos a ver el concepto de reunión. Entonces, para mí, nosotros, por ejemplo, los cursos los damos con una plataforma virtual. Ahora yo no puedo decir que un alumno no estuvo presente cuando estuvo. Y voy a tu pregunta, ¿cómo lo convalidás? Muy sencillo. A ver, primero que está filmado. Segundo, si es un edificio de 20 unidades funcionales, se conocen todos. Pero le podés pedir el documento que lo exhiba a la cámara y se le saca una foto. Bueno, las universidades tomaban los exámenes así en pandemia. Entonces tenés formas como para ir a hacerlo perfecto. O sea, nosotros a veces es como que llevamos a la letra del código más allá de lo que el código dice. Sí puede ir en contra de lo que dice el reglamento de propiedad horizontal, que ahí sí se detalla más el tema de la asamblea. Bien. Entonces, pero bueno, entiendo que si eso llega, primero que la nulidad la tenés que plantear dentro de los 30 días,
que es un punto, porque todos te amenazan y las impugnaciones tienen que ser por algo concreto, ¿no? Y se pide por WhatsApp la nulidad. Y por lo general, además, también vos tenés el tema de la nulidad por la nulidad misma, porque no estoy de acuerdo, porque no gané en la votación, porque muchos no saben que vivir en propiedad horizontal es la democracia. Exacto. Y muchas veces... No te gusta la decisión. Bueno, no te gusta la decisión y después muchas veces vos que hablas de los administradores terminan metiendo una denuncia en el RPA y tantas cosas que ya sabemos cómo es, que termina siendo abusivo para los administradores, que muchas veces es el jamón del sándwich. Claro. Sí, siempre. Ahí me gustaría entrar también en otro tema que lo estuvimos charlando con Bernardo y creo que sos la persona indicada, es la prehorizontalidad. Bueno. Tocaste, digamos, el de los consorcios, tocamos las adecuaciones y las personas jurídicas, y ahí con Bernardo a mí me tocó puntualmente porque tuve propiedad en ese lugar, y es levantar un poco, rememorar un poco el fallo de Sausalito en San Isidro, y con Bernardo planteábamos si ese fallo podríamos pensar en una prehorizontalidad de facta, es decir, si aplico ese fallo y aplicaría para todos. A ver, ¿qué es la prehorizontalidad para nuestros oyentes? Hay muchos edificios que antes de construirse se hacen un pozo, entonces se empieza a buscar personas para que vayan comprando las futuras unidades funcionales. En un momento se termina ese edificio, se empieza a dar la posesión, es decir, lo podés ocupar, ya está, tenés la posesión, pasás a ser el dueño porque tomaste posesión, pero con un título flojito de papeles porque la escritura no la tenés. Sí tenés seguramente el acta de posesión, tuviste previamente un boleto de compraventa o una adhesión a un fideicomiso o lo que fuere, pero tomaste posesión y estás sobre el bien. Entonces tenés dos problemáticas con la prehorizontalidad que hay que atacar y que me toca a mí de cerca porque soy abogado de la Cámara de la Prehorizontal, de administradores principalmente, aunque hay consejos de propietarios también adheridos a la Cámara, y me toca ser también abogado por los corredores inmobiliarios. Entonces vos tenés una ley que es muy buena, tenés 3 artículos en el Código Civil y Comercial, que es la prehorizontalidad, y sin embargo hubo un artículo que destrozó la prehorizontalidad, que es el artículo 2071 del Código Civil y Comercial, cuando obliga a la constructora o al desarrollista a contratar un seguro obligatorio para en caso de que si la empresa no hace el edificio, tiene un seguro que le va a pagar a todos los que invirtieron ahí. Y la verdad que la prehorizontalidad no fue pensado para dar una seguridad económica, porque en definitiva cuando uno compra en un emprendimiento, en un pozo, sabe el riesgo que toma, como cuando yo voy y compro un edificio, si no miro que no tengo humedad, todo ya construido, lo mismo ahí. Entonces, cuando se pensó la prehorizontalidad en la Argentina fue para dar seguridad jurídica, que es otra cosa completamente distinta. Entonces, uno de los pocos artículos que para mí salió muy mal dentro de la propiedad horizontal es el 2071, que atenta contra la prehorizontalidad. ¿Por qué? Porque ese seguro obligatorio es impagable y nadie lo quiere pagar. Entonces, a los corredores inmobiliarios les vendría bárbaro, porque ¿qué es la prehorizontalidad? Vos tenés un registro de la propiedad inmueble en cada jurisdicción, tenés en provincia de Buenos Aires, tenés también en Cava, tenés en Córdoba. Entonces, te asegura que vos comprás algo en el pozo que se está por construir y que eso no se puede vender 2 veces. Para el desarrollista o constructor también es como que es una especie de marketing, está buenísimo porque te doy la seguridad de que no te va a vender 2 veces lo mismo. Y después, el segundo paso, que es lo que vos me decís del fallo Sausalito, que es que una vez que vos ocupás, porque te lo entregan antes, y digamos que las escrituras en todas las jurisdicciones tardan entre 1 año y medio y 3, y me tiro más por 3 años. Y estás siendo generoso. Y estoy siendo generoso. Entonces, ¿qué pasa? Entre que vos te dan la posesión, se da el final de obra, se aprueban bueno, el final de obra ya lo tenés, pero se aprueban todos los planos, se ve que todo lo que se hace, todo lo burocrático es 3 años. Y durante 3 años vos estás viviendo en una comunidad que no tiene reglamento de propiedad horizontal inscripto todavía, que tiene un reglamento que estamos dentro del campo de las obligaciones, de los derechos personales, y hay una deuda de expensas y hasta ahora se empieza ya a aclarar, tenías que discutir si es un título ejecutivo o no. Por esto de que lo perfecto a veces es enemigo de lo bueno. Porque está bien, el que es formalista tiene razón. O sea, si vos vas al Código Procesal... sí, yo creo que el fallo Sausalito sin ninguna duda sirve para la prehorizontalidad, y lo que yo entiendo es que, es más, presentamos un proyecto de reforma del artículo 1071 para que la gente no se espante, porque encima está pasando algo que está muy bueno. Si vos vas con alguno de tus hijos... O antes el efectivo era, es más, todos querían efectivo.
Y hoy vos vayan a sus familias, si tienen hijos adolescentes y quieran darle efectivo, no, pasame a Mercado Pago. Cada vez el tema del dinero digital, y aparte con todos los trabajos que estuvieron haciendo de la UIF, todo cada vez blanqueo, se va achicando más. Entonces es el momento para ir a una prehorizontalidad que sirva y no una prehorizontalidad que espante. Tal es así que no la usa nadie. Y si vos eso lo linkeás, además, con el tema de las hipotecas que sacaron ahora, también para las divisibles, o sea, termina de cerrar el círculo. Nosotros presentamos un proyecto porque entendemos que el grano es el artículo 2071, 2071. ¿Por qué? Porque si vos querés que cada constructor o desarrollador se gaste cientos de miles de dólares en sacar un seguro de caución, que aparte no te lo dan las compañías de seguros, porque no es solamente el riesgo de constructor la República Argentina, porque a veces hacemos leyes como si fuéramos Suiza. A ver, vos tenés el riesgo de Argentina, que arrancás una obra hoy con $1 a determinado. Es más, acabamos de tener una sorpresa hace poco en unas elecciones que hubo, que todos pensaban que iba a salir de determinada manera, que el dólar se iba a disparar, que esto y que lo otro, y fíjense, este es un país que es un electrocardiograma. Sí, y pienso también en que de no buscar o no tomar este camino, tampoco vamos a hacer una solución habitacional en la Argentina. Porque si no es inviable, digamos, esa es la realidad que se genera. Me parece que está bueno también que recordemos ese fallo, la situación que se dio, constructor debía expensas, y yo tuve propiedad justamente en ese barrio, y de hecho le compré al desarrollador una propiedad, y me parece que es un precedente importantísimo. Muy importante. Digamos, esto de Marcos dice, si juegan a la casita y creen que tienen un consorcio, que se comporten como tal. También ahí viene otro tema, que de hecho yo no tengo una respuesta pendiente por parte del registro, es si ese tipo de urbanización, por llamarlo de esa manera, tiene que estar administrada por un administrador matriculado. Y ahí también es otra discusión, porque hoy por hoy ese barrio es una sociedad anónima, regida por la Ley General de Sociedades, porque lo sigue de esa manera, pero la pregunta es, ¿lo puedo obligar a que administre un administrador que tenga matrícula en provincia? Bueno, primero me parece que lo que vos decís es el espíritu del artículo 2075 del Código Civil, de la adecuación de los barrios más allá de las figuras, porque vos tampoco podés obligar a toda la gente a cambiar, digamos, instrumentos jurídicos que dieron nacimiento a ese emprendimiento. Más allá de que pueda haber soluciones, si vas por la solución tradicional es muy costosa e impracticable. Pero eso ya empezó a dar una solución, porque cuando vos llevas el tema, por ejemplo en el fallo Sausalito, al Poder Judicial, por ejemplo en pleno la sala de la Cámara, todas las salas que son las cámaras de San Isidro, que son los tribunales superiores de San Isidro, coincidieron en un voto que fue ahí, no fue unánime precisamente, pero fue por opinión mayoritaria, y claramente dijo, no, ahora el que debe expensas en un barrio, vos querés vivir en un barrio, tener una casita en un barrio, tenés que pagar expensas y es un título, y lo vamos a dar carácter de ejecutivo en todo el departamento judicial de San Isidro. Entonces todo va hacia ahí, y el problema que tenés en muchos barrios de provincia, que valga la paradoja, tienen su domicilio, las sociedades, en capital. Entonces nosotros tuvimos una reunión con Vítolo, el inspector general de justicia, digamos, la inspección general de justicia de capital, piensan que es nacional, pero solamente para el ámbito de capital. Entonces cuando vos le decís, mira, esos barrios quieren participar, porque ya no son los barrios que vos tenías las familias de fin de semana, que era como los consorcios de la costa, sino que ya de antes de la pandemia, y con la pandemia más, hubo un montón de gente que ya está viviendo. Entonces, no, yo quiero tener la asamblea en el Zoom del barrio, en el salón de usos múltiples. Entonces, cuando vos vas a la Inspección General de Justicia, en Cava te dicen, bueno, tenés que mudar el domicilio a provincia, a la jurisdicción del barrio, y ahí lo vas a poder tener. ¿Por qué? Porque tenés la ley de sociedades que te limita a tener las asambleas dentro de lo que es el ámbito de capital federal. Lo que pasa es que esa solución, a mi gusto, se queda corta. Lo entiendo, soy contador, entonces lo entiendo para una sociedad comercial. Lo que pasa es que metieron un círculo en un cuadrado. Coincido totalmente con vos. Y ahí la solución son las virtuales también. Y es lo más probable. Lo que pasa es que lo que termina sucediendo en esos formatos de personas jurídicas es que el directorio se transformó en el dueño del barrio. Son los 5 o 7 personas que sí vienen acá, celebran la asamblea, toman las decisiones y vuelven. Exacto. Pero tengo una buena noticia para... Yo coincido, pero viste, hay que tener a veces la paciencia y los tiempos, porque todos vamos aprendiendo a vivir cada vez más en la comunidad consorcial. ¿Qué es lo que yo creo? Muchos de esos desarrollos vienen de un tipo que era el amo y señor, que fue el desarrollista que hacía y deshacía. Se creía colonizador, exactamente, colonizando municipios. Exacto.
exacto, en Pedro de Mendoza, tenía. Entonces era así. Después Claro, llega un momento que empieza a estar muy poblado el barrio, empiezan a vivir más, ya no solo van de fin de semana y dicen, che, pero ¿cómo es esto? Claro. Todos nos invitan a poner a la fiesta, pero no me dejan decir Totalmente. qué cotillón vamos a poner, qué música vamos a bailar. Entonces ahí lograron el directorio. ¿Por qué? Porque el desarrollista era el dueño del barrio, porque tenía el directorio. A partir de ahí los vecinos ocupan el directorio, que son pocos en relación al conjunto. Y de por último viene el tercer paso, que es que en los barrios está ocurriendo, donde ya las asambleas empiezan a tener un total protagonismo por sobre el directorio. Si vos me decís a mí, para mí, en mi opinión, lo ideal es que todo barrio y conjunto inmobiliario, toda la propiedad horizontal especial, tenga administradores matriculados, sin ningún tipo de duda. Y bueno, depende de la figura, si es propiedad horizontal, no hay ni que hablar porque es uno de los órganos obligatorios. Toda propiedad horizontal está obligada a tener el órgano asamblea y el órgano administración. Y algunos, si quieren, pueden o no tener consejos de propietarios. Ahora bien, si es una sociedad anónima, una asociación civil, en mi opinión, deberían tener sin ninguna duda ahí alguien que lo gerencie, que sea administrador matriculado, que se liquiden las expensas conforme la ley 14.701 de provincia de Buenos Aires, y me parece que bueno, que por ahora el REPAC de provincia no está tomando esos temas porque tienen que estar como inscriptos como reglamento de propiedad horizontal, como la propiedad horizontal especial, pero a mí hay algo que me preocupa también, que es que tiene que ver de costado, que es la ilegal, de los que administran ilegalmente. Porque yo voy a hablar de la ciudad de Buenos Aires, porque la verdad que de la provincia no quiero hablar porque arrancó hace 2 años. Entonces yo no le puedo pedir el REPAC, el Registro Público de Administradores de la provincia de Buenos Aires, que arrancó hace 2 años, que en 2 años ya bastante está haciendo. Y con esta limitación de personas, de funcionarios, del tamaño de la provincia, de distintas realidades. Pero la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tiene el año 2011 la ley 941 y no hizo una denuncia penal, ni una sola, pero ni una, a ningún administrador que ejerce sin matrícula. Y él tiene el control del registro. Cuando yo soy abogado de un colegio y me ejerce alguien ilegalmente la actividad, yo tengo que meter una denuncia penal. En San Isidro te lo hacen, el Colegio de Corredores de San Isidro, si alguien publica una propiedad, un corredor inmobiliario, que no está matriculado en San Isidro, ni siquiera en provincia, te meten la denuncia penal. Claro. Pero bueno, en la Ciudad de Buenos Aires queda ninguna. Y además, el régimen infractorio y sancionatorio, que lo hablamos el otro día con Marcos, dice, es infracción a esta ley aquellos que ejercen ilegalmente, que no están inscriptos en el registro. Y porque la ley 941 y 14.701 con sus sutiles diferencias son casi espejadas. La 941 fue fuente de la 14.701. La 941 era de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la ley del Registro Público de Administradores de la ciudad, que es muy similar, con sutiles diferencias, con la de la provincia, que es la 14.701. Y los dos en el régimen sancionatorio e infractorio tienen que es una sanción, que es una infracción a la ley el no estar inscripto. Sí. Entonces yo no vi tampoco, y hasta, es más, te discuto que si vos lo tenés dentro del régimen sancionatorio, les viven metiendo multas a los administradores de 2 millones de pesos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires porque no ponen bien el número de quit de un proveedor, y no hacen nada con el que no está, o porque no puso el horario en la citación el horario de finalización de la asamblea, pese a que ninguno se retiró de la asamblea por el horario de finalización. O sea, no se causa daño, 2 millones y medio. Y no le ponen una multa de 200 millones, o porque aparte es súper amplia, a aquellos que administran ilegalmente. Claro. Y lo tienen que hacer ellos. O sea, que asuman la responsabilidad que tienen que asumir, porque están cazando en el zoológico y están estresando totalmente la actividad del administrador, porque los viven persiguiendo, se sacaron un montón de obligaciones que eran de los funcionarios y de los gobiernos locales, que los traspasaron a administradores de consorcio que no tienen todo el conocimiento ni la capacitación para cumplir con toda la zaranga de leyes laborales, tributarias. Entonces, ahí hay un llamado de atención. Entonces yo voy a hablar de la ciudad. No quiero hablar de provincia porque bastante que está haciendo la provincia de Buenos Aires. ¿Y cómo ves, justo que tocaste estos temas, ¿no? De la 941, la 14701, que yo considero que es correcto, son normativas en espejo, pero con esta gran diferencia de la dependencia de defensa del consumidor en una jurisdicción y del otro lado a personas jurídicas? En el año 2011
al día siguiente que murió el expresidente Néstor Kirchner, nos tocó hacer un congreso, hicimos un congreso en el Club Italiano en Caballito, porque estábamos en contra de la ley 941, del mandato anual, cosa que ahora ya en la ciudad está zanjado y se puede convivir. Pero ya en ese entonces lo primero que notábamos era que está desorbitada la propiedad horizontal en la ciudad de Buenos Aires. O sea, para mí no tiene nada que ver con el derecho del consumidor. El derecho de consumo fue planteado en la sociedad y traído por nuestros legisladores para aquellas empresas que producen de productos masivos como son telefonía celular, bancos, o cuando tenés un problema en el comercio. Claro, acá estamos dentro del derecho privado, claro, dentro del derecho real de la propiedad horizontal, y estamos hablando dentro del derecho de propiedad, en donde en definitiva lo que hay es una relación de mandato. A nadie le pone un caño en la cabeza para decir, votá a este administrador. Va, se elige, y aparte con la renovación anual, él no está de acuerdo, y además le podés rescindir. Sí, el poder de revocación de mandato. Poder revocar el mandato sin ningún tipo de justificación, como también el administrador puede renunciar sin justificar. Exacto. Siempre aconsejamos que no se vaya nadie por la ventana. ¿Se entiende? Pero lo que digo es, a ver, señores, yo que lo hicieron, tengo el motivo por qué lo hicieron, porque como hay audiencias y ya tenían todo el circuito armado en consumo en los distintos CGP, que son los lugares descentralizados que tiene la ciudad, y aprovecharon que ya tenían los mediadores del consumo, que bueno, que también les cuesta mucho. A mí me pasa que, por ejemplo, te toman denuncias contra administradores, esto que hablábamos antes, en el registro en el registro de administradores te toman la denuncia cuando es un consorcio en formación. Y ahí, lamentablemente, el que contrata en ciertas etapas es el desarrollista. Bueno, el REPAC también, De hecho, estamos esperando nosotros como entidad también una resolución que hay sobre una denuncia que se hizo una administradora matriculada de un fideicomiso. Ahí tenés un problema muy serio. Porque, de hecho, lo más llamativo, que tiene esa resolución es que en el artículo primero o en el segundo reconocen el derecho de la denunciante como propietaria. Es que, a ver, si vos vas al derecho real, y no quiero ponerme muy técnico, en realidad vos tenés, a ver, el derecho real es la relación que tenemos las personas con los objetos. Por ejemplo, la relación que yo tengo con el micrófono, que ahora lo tengo de prestado porque me invitaron a un programa y seguramente hay un dueño del micrófono. Lo mismo tenemos con los inmuebles. Lo que pasa es que los inmuebles, lo que vos tenés, el tema registral, lo que tenés es que es oponible a todo el mundo. Ahora, si vos estás dentro de un fideicomiso y ya te dieron la posesión, y en cierta medida tenés la propiedad imperfecta, en cierta medida por el título, pero hay una relación con el objeto. Sí, yo creo que habría que haberlo aclarado. Sí. El hecho de sacar y de hecho se le reconoce el interés legítimo como propietario. Absolutamente. Que hay una realidad, porque el registro le está reconociendo ese interés legítimo como propietaria, pero esa persona no podría hipotecar. Lo que pasa es que yo lo que creo que en esa etapa, para mí, hasta te digo que hay más una relación de consumo con el desarrollista que de propietario. ¿Por qué? Porque, insisto, porque en realidad, mientras vos seguís haciendo el desarrollo, o si es una propiedad en vertical, todavía estás haciendo cosas en donde no tenés totalmente finiquitada la vida en propiedad horizontal. Entonces, en su caso, citá al desarrollista o al propietario de la obra, porque tal vez el propietario de la obra tiene un interés distinto al que tenés vos. Entonces, ahí también hay un juego de mayorías y minorías. Y además, en muchos casos, se firman instrumentos privados en donde vos delegás muchas facultades, pero no solo la administración, sino muchas facultades de decisión al desarrollista o al propietario de la obra, por más que tengas la posesión. Sí, sí. Por ejemplo, qué cosas va a comprar en el gimnasio, qué sillones va a los proveedores, esto que vos decís. Entonces, me parece que ahí la discusión no se da con el jamoncito del sándwich, se da con el que vos le compraste. Sí, el problema es que creo que ahí hay una cuestión de lógica, al menos en la provincia de Buenos Aires, que los incorpora, digamos, los vuelve a meter dentro del sándwich. Ellos estaban afuera y los vuelven a meter. Es cierto que el administrador se metió solo, porque hay una cuestión de él salió a prestar el servicio. En muchos casos son los fiduciarios, porque también está la figura mucho en zona norte del fideicomiso de administración. Claro. Bueno, pero yo esas cosas lo celebro. O sea, que el administrador, yo prefiero administradores con matrícula, administrando estos híbridos. Sí, sí. Claro. Yo a todos les digo lo mismo, cumplan con la normativa como si fueran. Claro.
En sí, pero hay que ver el barrio. Si el barrio ya tiene vida y ya está todo hecho, bárbaro. Pero el tema es cuando no está todo hecho, cuando tenés que equiparar el Zoom, cuando tenés que... Y aparte son el reclamo continuo que pasa por el administrador. Entonces termina siendo preso, o sea, termina desalentando a que administradores matriculados tomen esos lugares. ¿Por qué? Porque no lo quieren tomar. ¿Por qué? Porque tenés a la de la unidad funcional 457B y a la de 800, porque son todos grandes. Entonces siempre tenés un disconforme, que tal vez no tiene de pronto ciertas... Los consejos propietarios, no, nosotros te apoyamos a vos, la mayoría te apoyamos a vos, pero la denuncia se la... Claro, fuma el administrador. Es una entonces es un problema. ¿Por qué? Porque muchas veces terminan haciendo renunciar buenos administradores por las fuerzas vivas minoritarias. Cuando no es mayoría y minoría. Y es que para mí también hay otra cuestión que también te discuto. Ya a esta altura me parece, no sé hasta qué punto es tan razonable que una persona dentro de una comunidad consorcial de 50 unidades funcionales haga una denuncia al registro, el registro la toma, que siempre va a encontrar algo. Y de pronto, mínimamente para mí tendría que ser un porcentual en relación al conjunto. Es decir, si sos 20 unidades funcionales, por lo menos que sean 2 o 3. Si sos 50 unidades, por lo menos que sean 5. Yo no digo desalentar y poner un número que sea un imposible, pero a ver, mínimamente tenés que tener un porcentual. Fíjate, vos para pedir una asamblea a un administrador y que esté obligado a hacerlo necesitas el 5%. Entonces ponés un porcentual, pero que no sea, viste, el llanero, el Tarzán, el llanero solitario, porque si no nos metemos en esos propietarios que se creen que son los que tienen la vara de la verdad y de la justicia. Entonces, ¿qué es? Son 20, en una asamblea bajaron 15, 14 votaron de una forma y vos votaste de una, entonces yo soy la vara y los otros son todos burros. Hago una denuncia, claro. No es así. Sí, pero pasa, digamos, sí. Es continuo. De hecho, hay en algunos casos que son denuncias repetitivas a los sucesivos administradores del mismo consorcio. El mismo consorcio, claro. Sí, porque eso lo veo todo el tiempo, digamos. De hecho, a mí me pasa el contacto con los socios de la Cámara todo el tiempo y voy viendo que cuando veo la denuncia digo, pero este nombre ya lo leí. Y voy y busco y era la misma persona. Y ahora lo tiene otro administrador. Y lo tiene otro administrador. Y con la particularidad en provincia, y no me quiero meter en otro tema picante, en donde, si bien lo aclaró Marcos en su momento, vos tenés un sistema normativo en que la sanción, la multa va al consorcio. Lo cual realmente, de los que también en el estudio hacemos derecho administrativo, va en contra de lo que es todo el derecho administrativo, porque el que hace una denuncia no tiene que tener ningún interés pues sería por interés propio, en la denuncia. Y vos no podés suplantar un daños y perjuicios por una mala administración o porque no te hace, en la rendición de cuentas no te explicó lo que tenía que explicar, que es un proceso civil en definitiva y una mediación, y tampoco podemos estar suplantando órganos administrativos por los jueces. Porque muchas veces hablamos, no, porque en tal lado se resolvió. Bueno, una resolución administrativa siempre es revisable por el Poder Judicial. Entonces no creamos que de pronto las resoluciones administrativas siempre son constitucionales o siempre son legales. Somos seres humanos, nos equivocamos, los abogados cuando hacemos escritos, se equivocan los jueces cuando hacen sentencia y también se equivoca el funcionario cuando emite una resolución. Entonces, pero bueno, igualmente yo creo que se avanzó muchísimo en la previsión horizontal a partir de la 941. Esto lo quiero decir, pero también me parece que se está atacando, estigmatizando demasiado una actividad como la de administrador de consorcio, donde cada vez le exigen más obligaciones, se los cargan con más burocracia, con más papeles y se está perdiendo lo que pasaba hace 20 años, que era la relación humana entre el administrador y los consorcistas. Claro. Antes el administrador tenía tiempo para pasar por el edificio, hablar con el encargado y generar una relación, hablar con el consejo de propietarios, hablar con los vecinos. Una carga de cumplimientos de obligaciones de todo tipo. Claro. Arrancó y sobre todo administrativas. Le corrió el foco, para mi gusto, a este trabajo personal del administrador, la relación personal, la cuestión operativa, y se fue a otro foco. Claro. Y lo enlazo eso también para poder cerrar hoy. Ustedes como Cámara, la Cámara mantuvo una reunión con Vítolo por el tema del análisis del artículo 320, por el tema de la contabilidad y demás, y eso generó un ruido bastante complejo. Yo tengo mi parecer que lo voy a brindar después siendo profesional en la materia, pero
quería consultarte cómo lo ves, qué ves en el futuro, si eso va a quedar en la nada. Yo estuve en esa reunión, me guardo secreto profesional. Yo lo que creo que también hay que ver quiénes promueven esas cosas para saber los intereses que hay detrás. Totalmente. Esto lo promueve una entidad que está muy cercana al Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Yo lo que creo es que estamos dentro del derecho privado y no es lo mismo un consorcio de 20 unidades funcionales, que creo que no es necesario, a los complejos, por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires de Puerto Madero o los barrios privados, que creo que es necesario, con norma o sin norma, hacelo. Y es más, se lo voy a decir a todos, a los administradores de consorcio les conviene, porque de última, si tienen la firma del contador, mira, acá está la firma del balance del contador. Hubo alguien que se hizo cargo. Claro. Entonces, a ver, le sacás, es una forma de sacarse responsabilidad por la rendición de cuentas, en definitiva. Entonces, si yo le tendría que aconsejar, si tengo de cliente un administrador, hacelo. Ahora, después, la de siempre. Vos fijate como siempre el Estado le carga cosas a la propiedad horizontal, a los consorcios, y después nos quejamos de que suben las expensas. Y además, en tu caso particular, vos sos contador. Ahora, recordemos que para ser administrador es una capacitación de 60 horas. Entonces vos lo llenás, porque vos lo obligás. O sea, querían que sean agente de información de la AFIP. Nosotros ganamos un amparo ante la Corte Suprema que no es agente de información de la AFIP, pero pasó a ser ahora el consorcio. Termina siendo él. Tenés que obligado a cumplir con todas las normas legales, locales, tributarias, de seguridad, de empleo, todo. Y un curso de 60 horas. Entonces, y además, donde el Estado local, que pasó a partir de Cromañón, muchos funcionarios empezaron a sacar el tema de las inspecciones de encima y prácticamente lo metieron en cabeza el órgano de administración que sea el colaborador de la ciudad. Entonces, le ocupan muchísimo tiempo y además el Estado no le paga nada para todo lo que le quitó al Estado. Entonces, lo que yo creo que se ha cambiado. Es más, cuando me tocó ir a la jornada del 2018, me maté de risa porque llegué a Mar del Plata, Playa Grande, todos los administradores estaban quemaditos, todo desestresado. Yo vengo del futuro, cuando se venga el registro acá, jóvenes. Mira, vos hoy no encontrás un administrador en la ciudad de Buenos Aires menores de 40 años, salvo que haya empezado a trabajar en una administración o que sea de la familia. Exactamente lo mismo, mirá, el mismo tema, el día que celebramos las jornadas bonaerenses en Pilar, lo hablábamos con Bernardo. Estábamos encima, como si fuera un balcón, mirando hacia el salón, hicimos un paneo y lo miro y le digo, ¿te diste cuenta de la cuestión generacional? Porque, a ver, ¿quién va? Es preocupante. Es muy preocupante, porque me parece que hasta ahora, tal vez es cierto, fue muy pendular todo. Antes sacar un administrador era más difícil, antes de la ley 941 era más difícil, tenías que ir con una tanqueta. Pero ya eso no ocurrió. Y la verdad que hasta ahora lo único que ha dado la RPA respecto a los administradores es una casa de brujas y cazar en la pecera. Claro. Dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí, yo sostengo que el administrador se mete en la jaula, cierra con llave y te ponen multa. Primero, me parece que eso tiene que pasar. Encima, insisto, cumple fachada segura. Si quieren, tenemos tanques de agua, los ascensores, que antes tenía que pasar alguien de la ciudad a fiscalizar cómo estaban. Se ahorró toda esa guita a la ciudad, se la trasvasaron al jamón del sándwich. Entonces, por supuesto, yo defiendo la actividad de los administradores, me parece que son muy valiosos en toda ciudad. ¿Por qué? Y lo que tenemos que buscar es formarlos y que se preparen, pero al mejor preparado hoy es imposible que no reciba una sanción del registro. No, yo sé, la sanción no la vas a evitar, yo les digo siempre lo mismo, lo importante es que hagas el descargo, que te defiendas y no mucho más. Sí quiero cerrar el tema del 320, pero lo voy a hacer no desde mi lugar en la institución, sino como contador. Destaco lo que vos estás planteando, es cierto que no es lo mismo un consorcio de 4, 5, 10, 20 unidades funcionales a unos de 1000. Por supuesto. Pienso lo mismo que vos, creo que es un beneficio al administrador, le da trazabilidad, le da transparencia, porque hubo un tercero ajeno independiente, porque también lo aclaro, porque en algún momento se giró en algún programa, en otros programas, el contador que sea administrador no puede firmar. Claro, tiene un interés contrapuesto. Aparte tiene que respetar el principio de independencia por la resolución técnica de auditoría, con lo cual no lo va a hacer. Sí creo que hay que buscar un punto intermedio, creo que hay que darle solución a toda la propiedad horizontal, creo que existen las herramientas tanto en el Consejo Profesional como en la Federación de los informes especiales. Hoy también existe, y ya eso es viejo, el informe especial de rendición de cuentas que nosotros podemos certificar. Creo que hay que buscar un camino, creo que hay que ser más cuidadoso con los honorarios, porque es cierto que esto repercute en un aumento de expensas. Yo creo que hoy ningún organismo va a tomar una decisión que vaya a ir contra esa situación de aumentar la expensa,
va a ser difícil que eso suceda. Creo que el Consejo Profesional lo tiene que trabajar. Hay unas cuestiones técnicas que no voy a entrar, que tienen que ver con un montón de cosas que hay que resolver en el medio. Sí aclarar, porque también en algún programa se dijo que no, porque los consorcios son entidades sin fines de lucro. Las entidades sin fines de lucro presentan también contabilidad, presentan estados contables. Las cámaras que lo somos lo tenemos que presentar, con lo cual se habla desde el desconocimiento de esa situación. Sí. Yo creo que esto va a demandar probablemente en alguna resolución especial que hable especialmente de esto. Y creo que en definitiva sigue siendo la transparencia. Yo particularmente entiendo que puede haber un negocio detrás, porque es cierto la cantidad de consorcios, la cantidad de legalizaciones y demás. No vamos a excusar que no, pero me parece que en ese juego y en ese lugar el administrador no tiene nada que ver. No es el administrador, esto no salió por los administradores, pero sí creo que hay que buscar un camino para que se termine. Yo siempre digo lo mismo, la rendición de cuentas a todos los administradores les genera un estrés que yo pocas veces vi. Creo que está vinculado al no conocimiento o al manejo de los números, que es probable. Yo me río cuando un administrador presenta un número, me río y después lo reto. No, hemos gastado 2 millones y pico, vamos a gastar probablemente 450.000 y algo más. Los números, son fríos. Creo que le tienen que perder el miedo a la rendición de cuentas. Creo que si uno le pierde el miedo y lo revierte, se termina convirtiendo en algo positivo. Pero es una discusión que creo que en algún momento hay que darla. Lo que pasa que, para mí, en mi opinión, la IGJ está si vos llevas eso a un extremo, insisto, con las distintas realidades, me parece que hay consorcios que son muy necesarios, esto de los barrios privados, todo, que aparte, de hecho, se da. Sí, en la gran mayoría. De hecho, muchos lo imponen por reglamento. Se da en el reglamento todo. Ahora, vos tenés los consorcios más tradicionales de las ciudades como Buenos Aires, mismo Bahía Blanca, de 15 unidades funcionales o 20. Y la rendición de cuenta, de hecho, se da, porque en definitiva la rendición de cuenta que exige el Código Civil, estamos dentro del derecho privado, insisto, entiendo que se le dio carácter por el 148 de persona jurídica de carácter especial al consorcio. Entonces, en mi opinión, yo creo que hay muchos consorcios que los administradores hacen rendición de cuentas, porque de hecho la hacen y se la vienen aprobando, y otra cosa es la firma de un balance, que son cosas completamente distintas. Ahora, vos me decís a mí, todos los consorcios que tengan algo firmado por un contador que lo avale, el ejercicio, olvídense. La responsabilidad se la pasan toda para el contador y que vengan. Igualmente, yo insisto, si nosotros vemos, porque a veces muchas veces buscamos soluciones o buscamos simplificar la vida, como si acá, miren, en la ciudad de Buenos Aires, en Mar del Plata, hay miles y miles de consorcios. ¿Cuántos temas hay en la justicia de rendición de cuenta? En proporción, estamos queriendo legislar y seguir sacando cuestiones especiales sobre algo que no es un problema, porque debe haber menos del... Miren, si llega al 0,1%, ni siquiera al 1%, el 0,1% creo que estoy exagerando. Entonces, a veces buscamos más cuestiones de lobby que soluciones prácticas para los que vivimos en propiedad horizontal. Yo creo que hay que potenciarlo para que sea una solución al administrador. No es ninguna actividad conexa, necesita ese negocio. Me parece que acá lo que el administrador necesita es tranquilidad para trabajar, ganar respeto. Creo que esto es muy importante lo que planteaste hace un ratito con el tema de la formación. Creo que ahí es un trabajo muy grande que hay que hacer sobre todo eso, pero creo que es un tema que va a dar, en mi cabeza está una cuestión de armar escalas, o por ingresos o por unidades funcionales. Creo que tendría que ir, tomar las entidades tendrían que ir por ese lado, pero me parece que es un tema para charlarlo. Bien, bueno, nos quedamos sin tiempo. Tenemos el anuncio como siempre, de los sorteos. Podemos seguir, son temas súper interesantes para seguir. Sí, como siempre les comentamos que tenemos por un lado, gracias a la gente del Banco Macro, el Código Civil y Comercial 2024. Siempre en el código, el QR que va a aparecer acá en pantalla, se pueden anotar también en nuestras redes, ¿sí? Y de la gente de Hammurabi, ¿sí? Ahora lo que hacemos es el sorteo de un ebook entre 8 títulos que hemos seleccionado de propiedad horizontal, así que el ganador puede elegir en cualquiera de esos 8 títulos. Bueno, Jorge, te agradecemos muchísimo estar acá, es muy interesante y seguro que te convocamos en otro momento porque hay muchísimas cosas para seguir charlando. Bueno, muchas gracias por la invitación, un gusto haber estado con todos ustedes y siempre estaré cuando me llamen. Te agradezco. Muchas gracias. Gracias.